Ocurre cuando la naturaleza murmura en un idioma que no comprendemos, cuando se cuela entre murmullos, silbidos que se los lleva el viento, sonidos que provienen de los árboles, entre su sombra. Hoy hablaremos de Los Sauces, el relato que Lovecraft consideró como el horror perfecto mostrado en relatos. Nació en 1869 en Shottery Hill, Kent, dentro de una familia profundamente religiosa y dogmática. Este ambiente marcó su infancia, pero en lugar de seguir el camino de la rigidez, Blackwood fue atraído por otro tipo de espiritualidad, la que habita en la naturaleza, en lo misterioso y en lo invisible. En su juventud, llevó una vida errante, trabajó como granjero en Canadá, fue periodista en Nueva York, vivió la escasez y la soledad, siempre cerca de espacios abiertos. Esa experiencia directa con lo salvaje fue moldeando su visión literaria. Cuando regresó a Inglaterra, se dedicó de lleno a la escritura. Sus relatos no representan demonios ni ángeles en el sentido tradicional, sino algo más ambiguo, fuerzas impersonales, vastas, que no responden a la moral humana, como si la naturaleza misma fuera una presencia consciente, a la vez fascinante y aterradora. Los Sauces se publicó por primera vez en 1907, dentro de la colección The Lister and Other Histories. Con el tiempo, se convertiría en el relato más celebrado de Blackwood, hasta el punto de que Lovecraft lo llamaría uno de los mejores. La trama, en apariencia sencilla, nos lleva a dos viajeros. Remontan el río Danubio en canoa. Tras una crecida del río, terminan atrapados en una isla desierta, rodeada de sauces. Allí poco a poco la realidad se deforma, los árboles parecen multiplicarse, doblarse hacia ellos, susurrar. La naturaleza, que al principio era un escenario, se convierte en protagonista. No hay monstruos visibles, ni un villano clásico. El horror surge del ambiente que se vuelve cada vez más opresivo, más extraño. Lo que era un simple viaje se transforma en una experiencia sobrenatural donde lo familiar, el río, los árboles, el viento, se revela como algo radicalmente ajeno. Pero, ¿qué lo hace tan inquietante? Primero, la naturaleza como voluntad propia. Blackwood describe el entorno como si estuviera vivo. No son solo árboles, son entidades que parecen acechar. El paisaje deja de ser fondo y se convierte en personaje, con intenciones que nunca se revelan del todo. Segundo, la ambigüedad que maneja. Nunca se explica con claridad qué acecha a los protagonistas. Los fenómenos son vagos, sugeridos, apenas intuiciones. El lector queda atrapado en esa incertidumbre que nunca se resuelve. Tercero, el aislamiento psicológico. Dos hombres solos en medio de un río interminable, sin posibilidad de huida. El miedo se multiplica porque no hay testigos, no hay salvación externa, solo compañía de uno al otro, y la duda de si lo que sienten es real o imaginario. Y cuarto, la atmósfera opresiva. Blackwood ralentiza el relato, llena cada párrafo de descripciones del agua, del viento, de los árboles. Esa insistencia hace que el lector sienta la misma presión que los personajes, como si la naturaleza misma cerrara un cerco invisible. No es casualidad que Los Sauces sea considerado una obra maestra. Lovecraft admiraba a Blackwood por esa capacidad de sugerir lo incomprensible sin mostrarlo jamás. Para él, el terror más puro era aquel que surgía de lo desconocido, de lo inexplicable, y Los Sauces encarna perfectamente esa idea. Un relato donde el horror nunca se materializa, pero siempre está presente. El relato se inserta en una tradición de literatura gótica y sobrenatural, pero rompe con muchos esquemas. No hay castillos ni fantasmas, sino un paisaje abierto y natural. Algunos críticos lo han comparado con obras como El Wendigo del mismo Blackwood, donde también la naturaleza se vuelve un territorio hostil. Otros ven en este relato un antecedente del horror cósmico lovecraftiano, la idea de que existen fuerzas más allá de lo humano, invisibles,
de las que solo podemos oír. Y más tarde, ha inspirado a otros autores contemporáneos, desde Ramsey Campbell hasta cineastas que buscan el mismo efecto de atmósfera sugerida, donde lo desconocido se impone sobre lo visible. El eco de los sauces no se detuvo en su época. Hoy los sauces aparecen en distintas obras modernas, algunos paralelos con El corazón de las tinieblas de Conrad, por el viaje interno entre lo extraño y lo salvaje, y en el cine de terror folk, como en La bruja de Blair o Aniquilación, también resuena esa influencia. El miedo no a lo que se muestra, sino a lo que el entorno oculta y transforma. Pero, ¿qué son en realidad los sauces? Hay quienes leen el relato como una metáfora de lo sublime en la naturaleza, ese sentimiento de pequeñez frente a algo inmenso e incomprensible. Otros ven un trasfondo espiritual, casi panteísta, los árboles como símbolos de un mundo invisible, más antiguo y poderoso que el humano. También puede interpretarse como una reflexión sobre la fragilidad de la percepción. ¿Es el entorno que cambia? ¿Los personajes? ¿O quienes proyectan su miedo en el paisaje? Quizás lo más aterrador de los sauces es las respuestas que no deja, las que omite, la sensación de que hay algo allá afuera, más grande que nosotros, pero que no se presenta, sino que se oculta. Por eso Lovecraft lo llamó el relato de horror perfecto, porque no trata de un susto repentino, sino la certeza de lo inexplicable. Quizás al escuchar el viento entre los árboles, recordemos que lo desconocido nunca estará lejos, que siempre nos rodea, silencioso y esperando.